El Estado panameño ha emitido aproximadamente 2.500 millones de dólares en bonos con el propósito de tratar de reactivar y estimular de nuevo la actividad comercial y económica en el país para poder contrarrestar los efectos negativos que ha tenido el COVID. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué es necesario endeudar el país para tratar de reactivar la actividad económica? En este video lo que trataremos entonces de plantear es cuáles son esas políticas que tienen a su disposición los gobiernos para poder salir de una brecha recesiva y cuáles son los pros y los contras de cada uno. En este video trataré de solamente hablar desde el punto de vista académico y cuáles son esas reglas macroeconómicas por las cuales se tienen que regir los países, y no entraré a opinar sobre si el Estado panameño está tomando una decisión correcta o no. Lo primero que nosotros debemos entender es que cuando tenemos ciclos económicos, nosotros siempre estamos combatiendo dos cosas. Tenemos a veces una brecha recesiva, que es cuando nosotros tenemos una disminución en la demanda y entonces tenemos una recesión. Es decir, tenemos un efecto en donde existe un aumento en el desempleo, existe una disminución en la actividad económica y nosotros tenemos como consecuencia que reduce el Producto Interno Bruto y tenemos deflación, es decir, tenemos una baja en los precios. Es exactamente lo que estamos viviendo ahorita. Cuando nosotros tenemos lo contrario, que es una brecha inflacionaria, nosotros tenemos un aumento de la demanda que está causando un aumento en los precios, a lo que nosotros llamamos inflación, y entonces tenemos en el corto plazo un aumento en el Producto Interno Bruto. Los bancos centrales de cada país y los gobiernos de cada país constantemente están tratando de ver de qué manera nosotros tenemos un aumento económico que sea smooth, sostenible y de largo plazo. La pregunta entonces es ¿cómo hacen los diferentes gobiernos para manejar las brechas recesivas y las brechas inflacionarias? Normalmente los gobiernos tienen a su disposición dos herramientas, la primera siendo política monetaria y la segunda siendo política fiscal. La política monetaria solamente lo podrían utilizar los bancos que tienen, los gobiernos que tienen un banco central. En el caso de Estados Unidos tienen al Fed, en el caso de Europa tienen en la Unión Europea al Banco Central de Europa. La política monetaria básicamente lo que trata de entender es la relación que existe entre la tasa de interés y el comportamiento de las personas. Cuando la tasa de interés es alta, eso tiene dos efectos tanto en la inversión como en el ahorro. Cuando la tasa de interés es alta, le conviene a las personas que están ahorrando, porque entonces las personas, en vez de gastar su dinero, prefieren ahorrarlo para poder aumentar su riqueza o poder aumentar sus ingresos. Las personas que están invirtiendo prefieren no invertir cuando la tasa de interés es alta, porque el costo de financiamiento de sus proyectos es mayor. Normalmente cuando nosotros tenemos una brecha recesiva para poder estimular el consumo, lo que hacemos es que bajamos la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, la persona en vez de ahorrar prefiere consumir, y ese inversionista en vez de esperar para invertir está aprovechando que la tasa de interés está baja, entonces de esa manera está de cierta manera estimulado a poder invertir. Eso en resumen es lo que nosotros llamamos política monetaria, y hay diferentes maneras en las que los diferentes estados y los diferentes bancos centrales pueden utilizarla para subir o bajar esa tasa de interés. Panamá no tiene un banco central, nosotros utilizamos el dólar desde 1904 y nos tenemos que apegar a la política monetaria de Estados Unidos. Por ende, cualquier brecha recesiva o brecha inflacionaria que nosotros tenemos en Panamá no podemos manejarla a través de lo que nosotros llamamos política monetaria. Eso solamente nos deja una opción, que es lo que se llama la política fiscal. La política fiscal realmente lo que al final quiere decir es que el gobierno está tratando a través de, ya sea con los impuestos o con el gasto público, tratar de acelerar o desacelerar la economía. Cuando una economía está en una brecha recesiva, que es como nos estamos encontrando ahorita, lo que el gobierno puede hacer es dos cosas. Puede reducir los impuestos para que de esa manera la persona tenga más dinero y puede ya sea invertir más o consumir más, o puede directamente gastar dinero para que ese gasto público se vea directamente reflejado en los empleos. La pregunta es, ¿estas son las únicas dos opciones que existen? Bueno, normalmente son las únicas dos opciones que existen. Podríamos básicamente esperar y decir, bueno, esto debería llegar a un nuevo equilibrio. Si nosotros tenemos una recesión, eso debería en algún momento hacer que los precios de todos los productos bajen, entonces van a haber empresas que van a salir, van a haber empleados que van a tener que reducir sus salarios, y de esa manera vamos a llegar a un nuevo punto y eso va a estimular la economía. Hay dos problemas con eso. El primero es que eso puede que tome muchísimo tiempo. En el corto plazo, normalmente este tipo de cosas en economía llamamos que tienen precios pegajosos, es decir, no se ajustan tan flexiblemente como uno pensaría, y esto también podría tomar, digamos, dependiendo de qué fue lo que ocasionó la recesión, que tome mucho más tiempo, y eso evidentemente no es bueno para el país. Nosotros tenemos un principio que se llama la ley de Okun, que básicamente es una relación empírica que nos dice que si la tasa de desempleo aumenta por 1%, la caída en el Producto Interno Bruto es de aproximadamente 2%. Es decir, si nosotros tenemos un cambio de 2% en el desempleo o un aumento de 2% en el desempleo, eso se traduce en una caída del Producto Interno Bruto de 4%.
Ahorita hay muchísimos cálculos que están diciendo que, por ejemplo, en el caso de Panamá, la tasa de desempleo podría estar aumentando en aproximadamente 7%. Eso podría indicar que el Producto Interno Bruto podría estar cayendo, según los pronósticos, hasta 14%. Evidentemente esas son cosas que el gobierno quiere evitar a toda costa y no puede básicamente dejar de que esa cosa pase. Ningún gobierno del mundo lo hace. Entonces, ¿qué opciones existen con la política fiscal? Ya que no tenemos un banco central. Con la política fiscal podemos jugar ya sea con los impuestos o podemos jugar entonces con lo que el gobierno puede gastar directamente. A manera de ejemplo, cuando nosotros tenemos un proyecto de infraestructura, digamos la construcción del metro, cuando nosotros invertimos en esa construcción del metro se están generando trabajos para muchas personas, no solamente las personas que están trabajando directamente en el proyecto, que es lo que nosotros llamamos los empleos directos, sino que esas personas están utilizando ese nuevo salario o esos nuevos ingresos para entonces consumir más en el supermercado, consumir más en diferentes cosas con su disposable income, y eso es lo que lo llamamos los empleos indirectos, es decir, esos empleos que se están generando porque la actividad económica ha aumentado. Cuando nosotros estamos en un punto de que estamos a full employment, es decir, que el país está creciendo a un punto en el que ya se están utilizando todos los factores de producción, si el gobierno empieza a invertir, eso significa que está utilizando recursos de la empresa privada. Es lo que nosotros llamamos un crowding out effect. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos hablando de política fiscal at full employment, no tiene sentido de que el gobierno haga gasto público. Tendría más sentido que, por ejemplo, haga algún tipo de reducción en la tasa de impuestos y de esa manera fomente la inversión. Eso es lo que nosotros haríamos para fomentar una política expansiva. Como cuando estamos en una recesión, normalmente no es necesariamente una buena idea reducir la tasa de impuestos, porque las personas no necesariamente quieren invertir si se bajan los impuestos y las personas no necesariamente tienen para poder consumir si se bajan los impuestos. Y lo estamos viendo ahorita, si una persona está desempleada, de nada le sirve que se le bajen los impuestos. Entonces, quedaría la inversión directa del Estado o quedaría directamente el gasto público del gobierno para poder entonces estimular la economía. Ciertamente hay pros y contras y quiero ser lo más objetivo posible y no entrar necesariamente en un debate político sobre si está bien que el gobierno se meta a invertir o si está bien que el gobierno se meta a gastar. Por una consideración importante que tenemos que tener es que ese gasto eventualmente va a repercutir en las finanzas del Estado. Yo tengo un video de YouTube, los invito a que lo vean, donde doy una pequeña introducción a las finanzas del Estado. Pero los gastos del Estado se tienen que pagar con lo que recauda el Estado, y la recaudación del Estado es a través de nuestros impuestos. El Estado básicamente tiene dos grandes rubros en los que tiene ingresos, son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son aquellos como, por ejemplo, los dividendos que recibe el Estado por ser dueño del canal, ser dueño de las empresas mixtas, y tienen los ingresos tributarios que ya son el pago del impuesto sobre la renta, tanto para las empresas como las personas naturales, el pago de dividendos, el pago de el impuesto sobre la propiedad. Todo este tipo de impuestos son los que van hacia las arcas del Estado para fomentar y para financiar todos estos proyectos que el Estado quiere hacer. Entonces es importante entender que el Estado panameño ya estaba viniendo por un momento en que las finanzas del Estado no estaban en su mejor momento, pero en este momento, si se van, digamos, a la página de la DGI y ven cuál ha sido la recaudación hasta junio, todos los indicadores han bajado. En lo que va del año acumulado, la recaudación de todos los ingresos ha disminuido aproximadamente en 38%. Si vamos hilando a cada uno de los números, vamos a darnos cuenta de que hay rubros en donde hay situaciones que están peor que las otras. Como por ejemplo, si nosotros vemos la renta jurídica que es el impuesto sobre la renta que pagan las empresas, ha bajado un 69%. Si nosotros vemos, por ejemplo, el impuesto al dividendo, ha caído en un 51.4%. Si vemos, por ejemplo, la recaudación que hemos tenido por empresas de capital mixto, que son esas empresas donde el Estado tiene acciones, eso ha caído en aproximadamente un 37%. Solamente para ver un indicador interesante, la Lotería Nacional a lo que va del año ha recaudado aproximadamente 16 millones de dólares que le ha dado al Estado. Al mismo periodo del año pasado, la Lotería Nacional ya había aportado 50 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos un bajón de casi 70% en el rubro de lo que la Lotería Nacional le daba al Estado. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una caída de 1.4 millones de dólares en recaudación de impuestos en lo que era comparado contra el presupuesto. Así que lógicamente tenía que ver de alguna manera en la que nosotros teníamos que compensar esos flujos que no estaban entrando. De ahí a que ese flujo que el Estado está pidiendo se va a utilizar en las cosas correctas, eso evidentemente es motivo de debate. Una de las cosas que el Estado ha estado diciendo es que ellos van a utilizar esos fondos para indirectamente hacer préstamos a los comercios, para poder repagar la deuda que tiene el Estado con la empresa privada y de esa manera poder mantener a muchas personas
con sus empleos. Lo que sí es cierto es que Panamá lamentablemente no tiene cómo utilizar política monetaria y cómo poder manipular las tasas de interés para que las personas puedan entonces salir a consumir más, o las personas puedan salir a adquirir préstamos para invertir. Lo que está tratando de hacer el Estado entonces es sacando estos préstamos para que puedan entonces refinanciar proyectos ahorita mismo y que sean una tasa mucho menor. De esa manera jugar un poco con no tratar de ser directamente el Estado el que está invirtiendo en proyectos de construcción, que ciertamente lo están haciendo, pero también utilizando a la empresa privada para que sea la misma empresa privada que sea eficiente en el poder utilizar estos recursos de la mejor manera. No necesariamente estamos diciendo que el Estado siempre debería utilizar esta estrategia, pero sí tenemos que tomar en consideración todo esto. Definitivamente un contra de esta estrategia es que estamos aumentando el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Nosotros tenemos una cosa que se llama la Ley de la Responsabilidad Social Fiscal, que básicamente define cuánto es lo que el Estado debe, el máximo que el Estado debe tener como déficit en relación al Producto Interno Bruto. El año pasado, muchos recordarán tal vez que fue noticia nacional que pidieron que aumentara el déficit fiscal porque ciertamente no estábamos teniendo suficientes ingresos, y este año lo más probable es que tampoco cumplamos con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y tengamos que pedirle a la Asamblea Nacional que vuelva a subir el límite del déficit, porque la cantidad de ingresos que va a recaudar no van a ser suficientes para la cantidad de gastos que está haciendo el Estado. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es cuáles son los pros y los contras de esta política fiscal. Ciertamente, los pros es que básicamente no tenemos otra opción, no tenemos política monetaria, y de cierta manera el gobierno lo que está tratando de hacer es estimular esa demanda agregada, estimular a la economía para que entonces se vuelva a reactivar y podamos salir de esta brecha recesiva, ciertamente con el propósito de evitar de que aumente el desempleo. ¿Cuál es el contra? Evidentemente nosotros tenemos que ver de qué manera controlamos el déficit fiscal, tenemos que ver de qué manera esos fondos se están utilizando de la manera más correcta y que vayan para gastos de inversión, ya sea para construir nueva infraestructura pública o que se puedan utilizar fondos para la empresa privada para mantener muchas empresas en operación y no necesariamente para pagar gasto público. Espero que este video haya tenido sentido, espero que este video les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, por supuesto sientan la libertad ya sea de chatearme aquí o pueden ver mi video acerca de finanzas públicas en YouTube, y espero que les haya sido de provecho.